Los alquileres en España se han incrementado un 50% durante los últimos años y el precio de compraventa de vivienda ha aumentado en torno a un 10%. Como ya explicamos en otro vídeo, la causa fundamental detrás de este alza de precios inmobiliarios es la restricción de la oferta en relación con la demanda. Si no se construye y la demanda crece, los precios evidentemente aumentan. Muchos políticos tratan de articular soluciones, generalmente equivocadas, a este problema, que es un problema sin duda grave. Pero los políticos suelen incluir las soluciones que plantean dentro del epígrafe de política social. A su juicio, abaratar la vivienda es una política, es una materia que tiene un carácter esencialmente social, es decir, que se refiere a las condiciones de vida de los ciudadanos. Y sin duda hay una parte de verdad en este argumento. Que los precios de la vivienda se incrementen dificulta enormemente que muchas personas puedan desarrollar con normalidad su vida. Por tanto, no es en sí mismo incorrecto que se incluya dentro de este epígrafe de política social las políticas dirigidas a abaratar la vivienda. Sin embargo, haríamos muy mal en pensar que el único problema que se deriva de unos altos precios inmobiliarios atañe a la calidad de vida más inmediata de las personas. Una vivienda cada vez más cara también afecta negativamente al crecimiento económico de un país y este negativo crecimiento económico evidentemente repercute de manera indirecta en la calidad de vida de las personas. Por tanto, no solo hay que plantear la política de vivienda como una política social, también tiene esa vertiente, sino también y sobre todo como una política económica dirigida a incrementar el crecimiento económico de un país y, por tanto, las rentas de sus ciudadanos. Pero, ¿por qué un alto precio de la vivienda es negativo para el crecimiento económico de un país? Bueno, para entender esta relación, que puede no ser del todo intuitiva, vamos a explicar, por un lado, cuál es la función que en los mercados competitivos desempeñan las subidas de precios y, por otro, vamos a explicar cuáles son los determinantes generales del crecimiento económico. Y, posteriormente, veremos cómo hay una conexión entre precios de la vivienda más caros y crecimiento económico ralentizado o menor crecimiento económico. Primero, ¿por qué es necesario que cuando hay una escasez relativa de bienes los precios suban? Bueno, pues por dos motivos fundamentales. El primero es para racionar la demanda. Si mucha gente quiere consumir un bien que no tiene una oferta suficiente para abastecer toda la demanda, hay que priorizar quién consume ese bien y quién no lo consume. Y la subida de precios contribuye a que solo aquellas personas que valoran más el bien estén dispuestas a seguir pujando por él. Es decir, subidas de precios disminuye o aparta toda esa demanda que no es una demanda prioritaria por el bien. Por tanto, subidas de precios son útiles, como decía, para racionar el consumo del bien, para priorizar el consumo del bien. Pero esta no es la única, ni siquiera diría la más importante de las razones de por qué es importante que los precios suban cuando se genera una escasez relativa, cuando la oferta no llega a cubrir la demanda de un bien. Hay una segunda razón, y es que precios más altos de un bien contribuyen a que se produzca en mayor medida, incentivan a los empresarios, informan a los empresarios de que hay que producir una mayor cantidad de ese bien, de esas mercancías. Y por tanto, más oferta, un incremento de la oferta permite abastecer a un mayor número de demandantes que anteriormente. Sin embargo, hay un contexto en el que una subida de precios no contribuye a incrementar la oferta del bien o no al menos a incrementarla en una magnitud relevante. Y es cuando tenemos un mercado monopolizado. Cuando un monopolista se enfrenta a un incremento de la demanda, tenderá a incrementar la oferta mucho menos que un mercado de oferentes competitivos. Y eso llevará a que el monopolista obtenga lo que se conocen como rentas monopolísticas, es decir, beneficios extraordinarios derivados de mantener una escasez artificial del bien que está siendo suministrado, que está siendo ofrecido en el mercado. Por tanto, las rentas monopolísticas, los beneficios extraordinarios del monopolista
que derivan de precios innecesaria y artificialmente altos debido a la restricción artificial de la oferta, no son positivos o no desempeñan ninguna función económica o ninguna función de coordinación económica relevante más allá de engrosar las cuentas del monopolista. Pues bien, en el mercado de la vivienda tenemos un claro caso de rentas monopolísticas. Cuando suben los precios de la vivienda, la oferta de vivienda no responde en la misma magnitud. ¿Y por qué no responde en la misma magnitud? No porque haya una confabulación de propietarios de vivienda que insisten en restringir la oferta para que no bajen o para que no se moderen los precios, sino en esencia porque la legislación urbanística, las dotaciones públicas de suelo urbanizable están contingentadas o restringen la oferta. O dicho de otra manera, cuando suben los precios en el mercado inmobiliario, se generan rentas monopolísticas para los propietarios existentes de vivienda, pero el estímulo para producir nueva vivienda es muy escaso porque simplemente los políticos no permiten que se construya. En definitiva. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.